Casa Blanca. Casa Blanca, que acompáñame Darío, por cierto, ayer fue escenario principal de una declaración de Donald Trump que deja bastante claro, no el cuándo, pero sí el qué. Él ha decidido que esta fase de ataques en tierra de Venezuela va a realizarse. O sea, hay un go, hay un vamos. No dice cuándo, no dice cómo. Pero no solo eso, hay otra señal que siempre se habló en algún minuto, que esto sí iba a estar zanjado antes de fin de año. Ya empezó una cuenta regresiva. Revisemos el titular. El país Trump advierte a Venezuela. Empezaremos con los ataques por tierra. Acabaremos con esos... Eso. Oye, qué heavy. Fíjense que a él le preguntan y le dicen, presidente Trump, sobre Venezuela, qué es lo que va a hacer, porque hay toda una disputa en Estados Unidos, paréntesis, sobre un bombardeo a un bote que se hizo el 2 de septiembre donde se remató gente. Entonces, venían hablando de ese tema y le preguntan al presidente sobre Venezuela, si va a bombardear Venezuela, si va a dar al go. Esto fue lo que dijo. Boats taken out, and if we have to, we'll attack on land also, just like we attack on sea. And there's very little coming in by sea. I think we've knocked out over 90% of it. Fíjense que también dice en la segunda parte de esta cuña, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, y vamos a atacarlos. Esa es la declaración de Trump. Entonces a mí, y ahí para que teoricemos, yo creo que ya tomó la decisión de qué plan va a adoptar. El del ataque puntual, el de la operación quirúrgica, el de ir directamente por los líderes para desestabilizar el régimen. Pero es una intervención mayúscula porque... entrar a territorio. Para ir por lo... O sea, habíamos hablado de distintos escenarios, que esto implosionaria por dentro, que fuera acotado a ciertos... una segunda posibilidad era que fuera, digamos, acotado a instalaciones de narcotráfico para que efectivamente generara ruido al interior de Venezuela y se produjera la propia caída, o el arranque, o el escape. Y la tercera opción, que ya es una intervención para ir a buscar a esta gente. Pero para ir a buscar a esta gente, que no es solo Maduro, no es solo Maduro y la señora, no es solo Diosdado Cabello. Acá... Es Maduro y todos sus compañeros. O sea, si es verdad lo que dijo Maduro, que quería... O sea, que Maduro le pidió 100... 100 personas para emitir a su familia, pero además quitarle la sanción a 100 personas más dentro del chavismo. Eso tiene que haber sido el clubhouse de la cuestión, no, porque aquí tiene que haber mucha gente. Entonces, tendría que ser una operación mayor, esa opción. Ahora, fíjense ustedes que ayer muchos esperaban el anuncio de Trump. Claro. La verdad es que el anuncio de Trump no fue sobre Venezuela. Esto había mucha expectación. Había mucha expectación. ¿Pero por qué hay expectación? Porque lo que está ocurriendo en el Congreso de Estados Unidos, entre que los demócratas están diciendo que van a invocar los poderes de guerra y van a bloquear este intento de Trump de atacar Venezuela, y los republicanos se preguntan qué va a hacer, lo que todos coinciden es que todo lo que podía hacer sin atacar ya está hecho. Entonces, ayer, cuando se sabe que él se había reunido con el Consejo de Seguridad Nacional, que había tenido después en la mañana reunión de gabinete, muchos dijeron, y convoca a un anuncio después, y el Pentágono convoca a una conferencia de prensa también, todos dijeron, listo, van a decir que esto parte, que la segunda operación parte, que ya tomaron la decisión. Claro, porque ya ha hecho todo, como que ya no hay espacio para seguir asfixiando. Sí, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que pasa es que nosotros estamos aquí siempre como especulando. Hoy día hay conferencia de prensa, va a anunciar. Estas cosas no se anuncian. Como con Irán. No se anuncian. Sí, porque ahí fue distinto. Pero estas cosas no se anuncian. Estas operaciones parten cuando tú menos te lo esperas. Es que la gran pregunta es, ¿qué estará pasando por la cabeza de Donald Trump? Esa es la pregunta. ¿Qué está sopesando y qué decisión va a tomar? Porque él ahora ya no tiene que tomar una decisión, ya dijo, voy a atacar. La decisión es, ¿cuándo ataco? ¿Qué ataco? ¿Por quiénes voy? Exacto. Ese es a ver, la conversación dentro de la Casa Blanca no es, ¿vamos a hacer algún tipo de intervención en Venezuela? No. Eso ya está resuelto. Está de acuerdo Marco Rubio, está de acuerdo Stephen Miller, está de acuerdo Donald Trump. ¿Ya? Y tiene respaldo para eso entre sus senadores republicanos. La discusión es ¿cómo lo hacemos?
¿qué plan de los que me ha presentado el gobierno, o sea, perdón, el ejército, el Pentágono, es el plan que yo voy a elegir? Pero siempre bajo el argumento que esto va a ir enfocado a el narcotráfico, el narcoterrorismo. Es que digámoslo, que acá la guerra es contra el cartel de los soles. Y el cartel de los soles, ¿ok?, es un cartel narcoterrorista, dice Estados Unidos. Lo que pasa es que al mismo tiempo administran Venezuela. Yo creo que hay que insistir en la pregunta, ¿qué estará pensando Donald Trump? Y eso solo lo podría responder alguien que lo conoce mucho. Eso es verdad, y por eso vamos a tomar contacto con Isilio Arriaga. Él es analista político y amigo de Donald Trump. Entonces, porque es difícil entender qué es lo que pasa por la cabeza de Donald Trump, pero Idilio, yo me imagino que tú también más o menos puedas hacer una lectura de lo que podríamos esperar para los próximos días, ¿o no? ¿Estás en ese análisis? Buenos días. Hey, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me encanta oírlos porque eso es precisamente la cabeza de Donald Trump, eso es su cerebro, tener a todo mundo pensando qué es lo que voy a hacer. Exactamente. Él escribió un libro que se llama The Art of the Deal, y eso es básicamente la manera como él maneja las situaciones, pone a todo el mundo a especular y resulta que él ya sabe lo que va a hacer, lo tiene clarísimo, pero va creando una tensión alrededor del problema que ustedes mismos las están experimentando. ¿Y cómo se sentirá, por ejemplo, toda la gente alrededor de Maduro? El mismo Maduro y sus 100 secuaces o sus 1000 secuaces. Ellos deben estar muchísimo más preocupados que el resto del mundo porque no saben por dónde le vienen los tiros. De manera que ese es el típico Trump, así actúa él. Y algo más, estamos todos especulando porque precisamente hay un gran secreto dentro de esta operación. Y eso es lo importante. No se ha filtrado noticias de lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer. Ha dicho varias cosas, muchas cosas, entre otras cosas, esto va a ser quirúrgico, esto va a ser por tierra, esto va a ser aéreo, voy a sacar a Maduro, en fin. Pero lo que hay que comprender en este momento, y es tan importante porque los oigo a todos ustedes mencionando a Venezuela. No, nosotros no estamos por Venezuela, o sea, en la búsqueda de invadir un país con el objeto de suplantar una tiranía. ¿No, ese no es nuestro problema. Claro. Absolutamente no. ¿Silio? O sea, claro, en el fondo se mantiene súper estable y eso ha sido, digamos, una característica que hemos remarcado acá, la retórica contra el terrorismo y el narcoterrorismo. O sea, esto no es una lucha contra el pueblo de Venezuela, es una lucha contra un cartel de narcoterroristas, básicamente. Que además es un cartel que de facto tiene el poder en Venezuela, claro. Pero te quería hacer una pregunta, Isilio. Tú que conoces al presidente Trump y también la política de Estados Unidos, ok, te doy el punto. El presidente Trump nos tiene a todos hablando del tema, nos tiene más o menos tenso, nos tiene expectantes, nos tiene a todos. Pero digamos, para generar toda esta expectativa, el esfuerzo bélico que se ha instalado frente a las costas de Venezuela o en el Caribe Sur, para ponerlo más específico, es como un camino sin retorno, ¿no? ¿Qué opinas tú? Es efectivamente un camino sin retorno. Yo estoy casi seguro, porque tampoco puedo leer el cerebro del presidente, sí, claro, que no pasa del 31 de diciembre de este año. No pasa del 31 de diciembre. No pasa del 31 de diciembre. Esto se resuelve en los próximos días. Tiene que resolverse porque efectivamente lo que tú dices, hay un despliegue que tiene punto de no retorno. Sería absurdo retroceder después de todo esto. Se está buscando efectivamente, y eso sí lo sé, que Maduro salga por su propia cuenta. Pero lo que ustedes tienen que considerar es que si él quisiera, Maduro quisiera salir por su propia cuenta, no puede, porque sus secuaces no los van a dejar. No lo van a dejar. Es decir, aquí morimos todos o salimos todos, una de las dos. Pero Maduro solo, no. Y eso no lo van a permitir sus propios secuaces. Isilio, ¿cómo está? Le saluda José María del Pino. ¿A usted le cuadra la famosa fecha del 15 de diciembre que se ha dado, que es cuando el portaaviones Ford tiene que volver a reabastecerse, a cambiar tripulación, se acaban sus 6 meses en alta mar? Por eso usted también alimenta esta idea de que estamos a día y quizás a horas de que pueda haber un desenlace a esta historia. Mira, el portaaviones ya está en un puerto haciendo algún tipo de mantenimiento, cambiando tripulación, no está en este momento en alta mar. Se me olvida cuál es el nombre de la isla o del puerto. Saint Mary, creo que es donde estaba.
¿Perdón? Saint Mary, creo que era la isla estadounidense en la que estaba. Por ahí andan los tiros, por ahí está. Pero está haciendo algunos cambios, algunos ajustes por si acaso esto se prolonga un poco más. De manera que ese no debe ser ningún problema. El tema de la cantidad de gente que está o del aparataje que está involucrado en esto es que también entiendan ustedes, Venezuela es un país más o menos grande. No es el más grande de Latinoamérica, pero Venezuela tiene grande. Todo tipo de geografía y estos señores, estos ampones, estos delincuentes deben estar metidos en muchos sitios, y ahí hay un factor adicional que tienen que considerar y por eso parte del despliegue y parte de la cantidad de seres humanos, la guerrilla cubana entrenada para actuar en estos escenarios. Y ese es un tema que está metido en Venezuela y están adentro. Y son los mismos cubanos los que no le permiten a Maduro salir del país de la manera que él pretendería. De manera que el ejército americano pudiera tener que enfrentarse a una guerrilla, no una guerrilla de venezolanos, porque les digo una cosa, el pueblo venezolano cuando descabecen a Maduro, el pueblo venezolano se va a tirar a la calle a celebrar porque son 26 años de tiranía, de desgracia, de violaciones. Y eso el pueblo ya no aguanta más. Hay 10 millones de venezolanos fuera del país, desterrados por una maldición que le ha caído encima a Venezuela. La tragedia venezolana, como decimos acá. Claro. Isilio, ese punto es muy importante, porque lo había leído, bueno, ha sido, digamos, parte de la historia del chavismo, desde cuando a Chávez le hacen el intento de golpe de Estado, si no me equivoco, por allá por el año 2002, comienza una campaña desde Hugo Chávez y también continuaba por Nicolás Maduro, de intervenir las Fuerzas Armadas. Ya está esta agencia de contrainteligencia, digamos, que tiene el propio ejército, pero además con asesoría de Cuba. Cuba acá juega un rol relevante en el futuro de lo que vaya a pasar. Te lo pregunto desde dos puntos, Isilio. Primero, desde la resistencia al interior de Venezuela, y segundo, esa resistencia o esa ayuda que presta es porque efectivamente Cuba podría haber peligrado su propio régimen si es que cae Maduro. Mira, en primer lugar, confirmo que efectivamente Cuba está íntimamente ligada a la desgracia venezolana. Recuerdan ustedes que Hugo Chávez era discípulo de Fidel y que luego, una vez que muere Hugo Chávez, y hay algunos que indican que les interesaba dejarlo morir allá en Cuba, entra Maduro, que no solamente era discípulo, sino que también fue hecho allí en Cuba, preparado para él. Pero posteriormente a la llegada de Maduro, empieza todo un sistema de la inteligencia cubana a invadir lo que es los registros electorales, el registro de cedulación, en fin, todo aquello que pudiera contener inteligencia para saber dónde estaba y quién era cada quien en el país. Cuba está íntimamente ligada a todos los desmanes y desafueros que se han cometido en Venezuela, y ese es un tema que Estados Unidos lo tiene muy claro, absolutamente claro. ¿Isilio? Y uno de los temores de Cuba en este momento es que la caída de Maduro, como tú dices, pone en peligro la estabilidad cubana, la estabilidad del régimen cubano. Y por eso es que Estados Unidos está tomando nuevamente posesión de su poderío para enfrentar estas amenazas externas que vienen producidas por un narcoterrorismo influenciado por una inteligencia cubana y una guerrilla cubana bien preparada, y por eso es el despliegue militar. No, está claro además que la relación Venezuela-Cuba es simbiótica, plata para un lado, militares para el otro, instrucción militar, ¿no es cierto? Le quería hacer una pregunta. ¿Usted ha hablado de estos temas con Donald Trump? Usted es venezolano-americano, me imagino además que Donald Trump tiene más amigos venezolanos, debe conversar estos temas. No le voy a pedir que nos confidencie aquí qué le dijo exactamente Donald Trump, pero él está considerando la palabra de venezolanos, de amigos de él, que le dan algunas luces de lo que ahí está ocurriendo. Mira, el equipo que está asesorando al secretario de Estado, Marco Rubio, está formado hace tiempo y está asesorando, y hay venezolanos que están en ese plan dentro de la administración, que están asesorando sin figurar de ninguna manera. Yo vi al presidente el año pasado, este año
no lo he visto porque ha sido muy difícil la entrada a Mar-a-Lago y todas esas cosas. Lo vi varias veces el año pasado y ya a finales del año, en una conversación que tuvimos, estaba ahí otro amigo mío que estudió con nosotros. Estábamos tres hablando y yo le dije, presidente, la situación de Venezuela se le va a presentar el año que viene y usted tiene que tomar una decisión, en mi recomendación. Maduro tiene que irse. Me dijo, lo tengo claro. Entonces le digo, bueno, pero aparte de eso, presidente, es un problema de no invadir un país con el objeto de cambiar de gobierno. Los venezolanos van a tener que decidir una vez que salga Maduro qué es lo que van a hacer. Eso, presidente, no es problema nuestro. Usted haga lo que tiene que hacer, lo que usted piense que más le conviene y usted lo va a hacer, le dije. Pero el cambio de gobierno no es problema nuestro. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? No es problema nuestro, a menos que Venezuela decida regresar a lo que tenemos en este momento. Un narcoterrorismo, un régimen militar. Claro. Dentro de la ecuación sobre esta operación que se, como tú dices, se va a llevar a cabo en Venezuela, lo que no sabemos cómo ni cuándo, pero hay un temor, porque hay que ser realistas. La guerrilla cubana, pero también los colectivos chavistas, hay gente que es leal al régimen porque tiene prebendas del régimen, ¿no es cierto? Y viven muy bien gracias al régimen. Claro, hay seguramente un grueso, uno presume, un grueso de gente, la gran mayoría de las personas va a salir a celebrar este hecho, cosa que es muy peligrosa porque, por otro lado, también va a haber colectivos chavistas. Todos estos dispositivos paramilitares que se han ido creando con el tiempo, acá se han repartido armas también aquí a diestra y siniestra. Claro. Entonces, el temor a que se produzcan enfrentamientos entre venezolanos. Una guerra civil. Es decir, como dice muy bien mi compañera que me completó la oración, una guerra civil, un enfrentamiento entre venezolanos, que yo creo que es un temor muy grande. Ese es el mayor riesgo. Mira, yo pienso que no. Yo pienso que no, porque hablaba con un veterano venezolano de la política venezolana que me decía, hasta los pranes, hasta los colectivos van a salir a celebrar. Pero en todo caso, esos son, como decimos aquí en Estados Unidos, wishful thinking. O sea, pero pudiera o no producirse algunas escaramuzas. Sí, es posible, pero también tienes que tomar en cuenta una cosa. Y de nuevo, me estoy metiendo en una cosa que no conozco bien, que es el tema interno de Venezuela, de la política interna de Venezuela, pero tengo noticias que las Fuerzas Armadas están fracturadas. De una vez que salga Padrino López y su combo, algo raro puede pasar ahí, donde los mandos militares de medios pudieran decir, no, ya nosotros no cargamos más contra. Es imposible. Oiga, Isilio, porque usted tiene amigos y todo, pero aquí la pregunta de fondo es, ¿por qué se está diciendo que Diosdado prácticamente tiene secuestrado a Maduro? Que lo tiene ahí como de no sé, a tiro de cañón, ¿no es cierto? Una suerte de juego de poder, de que sea su escudo humano. Hay trascendido que lo estaba amenazando, hay trascendidos de que Maduro cambió los teléfonos. Solamente antes de que responda Isilio, esto es solamente una apreciación, porque también podría ser una hipótesis. ¿No será que sea una forma de picanear, como nosotros decimos aquí en Chile, o alguna forma provocar a Nicolás Maduro para que él demuestre que no está secuestrado por Diosdado Cabello y que él puede actuar por su cuenta? Porque por algo también tuvo una conversación o algún acercamiento con Donald Trump. Sí, claro. Entonces podría ser parte de una estrategia, hacer correr un rumor de que él está secuestrado para que él demuestre que no está secuestrado. No sé, ¿cómo lo ve usted, Isilio? Bueno, él está secuestrado, pero no por Diosdado Cabello solamente. Él está secuestrado por su propio equipo, por toda la gente que lo rodea. Lo dije al principio del programa, y secuestrado por los cubanos. Porque también dije, como alguno de ustedes mencionó, que Cuba está arriesgando su claro, estabilidad a través de lo que está pasando en Venezuela. Maduro no se puede ir solo. No puede, no lo deja nadie. No es ni Diosdado Cabello, es todo el equipo, es Padrino López, todo el mundo. Aquí nos vamos todos o morimos todos. Entonces, eso está claro. Y mencionaron ustedes también la conversación de Maduro con Trump fue tajante. Fue: te sales o te saco.
Así que ahí no hay para dónde coger, porque ya sabemos que le llegó su momento. No tiene una escapatoria ese régimen. ¿Salen o lo sacamos? Pero es un problema de narco. ¿Perdona? Te quiero hacer una pregunta, porque probablemente parte de esta estrategia y todo lo que ha hecho Estados Unidos, de alguna manera también arrinconando al gobierno de Maduro, ¿será que también apela a las traiciones, a las deslealtades? ¿Dentro de Venezuela mencionas? Sí. No, sí, efectivamente. Ya eso está comenzando a pasar. Ya hay gente que el propio Maduro le está ofreciendo a Trump en un video que se produjo ayer, donde le está diciendo, mire, presidente, vamos a resolver esto porque le tengo noticias, tengo aquí mucha información de cómo el gobierno de Biden promovió la llevada del tren de Aragua para los Estados Unidos para crear caos en los Estados Unidos. Entonces, ahí no solo Maduro está buscando una salida entregando presas, sino que el resto de la gente ya comienza a hablar. ¿Perdón? Las traiciones ya partieron. Ya, eso dejó la partida hace mucho tiempo. Eso está ahí en plena vigencia, porque ahorita anda todo el mundo buscando salvar su pellejo. Y eso es una parte de los pocos, de la gente mediocre, de la gente sin escrúpulos, que empieza a traicionarse porque son unos canallas. Oiga, son definitivamente la vergüenza del mundo. Conociendo usted a Donald Trump, ¿cómo se imagina que fueron esos 12 minutos de conversación telefónica entre Trump y Maduro? Que en realidad tienen que haber 5 porque lo otro fue entre intérpretes traduciéndose recíprocamente la llamada, ¿no es cierto? ¿Cómo se imagina usted que fue esa conversación? Yo lo veo a él sentado en lo que llaman el escritorio de resolución, que es el escritorio donde se sienta el presidente, hablando y con un traductor ahí atravesado y sencillamente mandándolo a freír mono, como digo yo. En cada cosa que pidió le dijo no, pero con una serenidad, y el pobre Maduro debe haber estado sudando frío. Y me lo imagino, la tranquilidad de Trump en este momento es impresionante. Las cosas que Trump ha aguantado durante los últimos 10 años son admirables. O sea, que hay una conversación con un mono como este, no lo tiene ni siquiera por qué molestar. Él sencillamente sabe lo que quiere, sabe lo que va a hacer, sí. Y el mono, pues, que se suba al árbol, porque eso es lo que queda. Lo que pasa es que en todo este proceso y en todos estos años, en realidad también, uno siempre ha visto estos temas con este tema con mucho cuidado. Primero porque Venezuela es un país grande en América del Sur, muy grande, sí, y con grandes reservas de petróleo y minerales estratégicos que tienen la atenta mirada de otros países del mundo. Por eso tiene aliados, más allá de Cuba y Nicaragua. Ese ha sido su gran escudo. Exactamente, también está Irán muy estrecho, Rusia muy estrecho y China muy estrecho. Entonces, cualquiera, o sea, yo me imagino que las bravuconadas, tanto de Hugo Chávez como también de Nicolás Maduro, obedecían a que tenía esas espaldas. Pero durante toda esta crisis las espaldas no han estado, porque aquí uno no ha visto una geopolítica activa en torno a defender un régimen o un país, en este caso, digamos, el régimen de Nicolás Maduro. No voy a decir el país porque no tiene que ver con Venezuela y su gente misma. Entonces, ¿cómo lo vemos geopolíticamente? Esa tranquilidad que usted dice, Isilio, respecto del presidente Trump, se la da, me imagino que no solo el ejército y la gran potencia militar que es Estados Unidos, sino que efectivamente, geopolíticamente, esto está muy controlado frente a una intervención. Porque a lo mejor eligió el mejor momento. Con Putin, con la Unión Europea, Irán medio desarticulado, China que no quiere meterse a combos con nadie todavía. Si no, ahí le caen los aranceles. Claro, entonces, ¿cómo lo ves geopolíticamente? ¿Será eso también parte de la tranquilidad del presidente? Claro. Ha estado en el blanco, porque es efectivamente el trasfondo del problema. Ciertamente el narcoterrorismo influencia en todas estas situaciones, pero has dado en el blanco. Es lo que yo llamo, o comienzan a llamar, la doctrina Trump 2.0, que es en el territorio occidental no te metes. Ya China y Rusia estaban avanzando considerablemente. Rusia ha extraído todo el oro que ha querido extraer de las montañas de Bolívar, de la zona oriental de Venezuela. China está metida haciendo lo que quiere, financiando
el tema de Smartmatic, que es la compañía que se creó en Venezuela para violentar elecciones en todo el mundo y aquí en Estados Unidos, incluyendo la elección del 2020, donde Biden gana, pero de una manera increíble e inédita en una noche, ¿no? Entonces, el tema de China, el tema de Rusia, está también en el tapete geopolítico. Ya no te metas más aquí, te tienes que ir. Ya lo sacamos del canal de Panamá. Advierto que ustedes tienen un vecino, Perú, que tiene un puerto inmenso, que creo es el puerto más grande de Latinoamérica. Y allí también están metidos los chinos hasta el tronco, como dicen, ¿no? De manera que y ustedes en Chile tienen, creo que es en la mitad del país, una zona donde creo que está en litigio de una posibilidad de hacer un puerto muy, muy grande también, que compita incluso con el puerto de Perú. Y bueno, y ahí tienen los ojos puestos la China. De manera que ese trasfondo también está metido en esto, ¿no? Pero hay otro más, el trasfondo de las elecciones en Estados Unidos. Trump no le va a perdonar nunca a Smartmatic y a Dominion lo que hicieron, la trampa que condujeron durante el 2020. ¿Isilio? Y que eso, bueno, cambió considerablemente la estructura moral de los Estados Unidos. Usted dice, Estados Unidos va a descabezar el cartel de los soles, narcoterrorismo. Lo que viene después no es problema de Estados Unidos, es problema de Venezuela. Pero yo me imagino que Estados Unidos, conociendo a Trump, no se va a quedar de brazos cruzados, permitiendo que ahí ocurra, como decimos en Chile, Sain Bacanuta, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Entonces, ¿cuál crees tú que es la visión que tiene Trump para Venezuela? Que asuma a María Corina, que Edmundo González asuma el poder, que la OEA acompañe una transición. Porque, a ver, conociendo a Donald Trump, me imagino que esto no está al azar, ¿no es cierto? No es solamente que haya decidido atacar Venezuela, también tiene que tener pensado la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. Tampoco conviene un conflicto interno. Mira, tienes razón en lo que estás diciendo. Cuando yo digo el tema de Venezuela posterior a la salida de Maduro es un problema de los venezolanos, bueno, evidentemente que dentro de yo vamos a tener que tener en consideración qué va a ocurrir. No hay ninguna duda de que el Estados Unidos va a apoyar a María Corina Machado, porque María Corina ganó las elecciones de una manera limpia y clara. Las actas están protegidas, las actas electorales de los resultados electorales están protegidas en el Banco Central de Panamá. Ahí las tienen bajo firma y presencia del presidente de Panamá. De manera que cuando llegue el momento de justificar jurídicamente el triunfo de María Corina, bueno, ahí están las pruebas. De manera que Estados Unidos no puede hacerse ciego a eso, pero tampoco podemos garantizar con las Fuerzas Armadas americanas la transición de María Corina Machado. Claro, entonces usted, Isilio, no se imagina a Trump poniendo botas estadounidenses en tierra, sino más bien realizando acciones que tiendan a descabezar, extraer y desestabilizar el régimen. Es correcto, eso es correcto, porque no es desestabilizar el régimen, es acabar con una narcotiranía que destruyó a Venezuela, pero que también está destruyendo a los Estados Unidos. Porque no es solamente el tren de Aragua que mandaron para acá, son los cientos de miles de kilos de drogas que salen de países como Bolivia, como Colombia, los transportan a Venezuela y Venezuela se convierte en el trampolín para mandarlos para todas partes del mundo, no solamente a Estados Unidos, es que se van también a Europa, se van también a la China, a Asia. Es un narcoterrorismo internacional. De manera que María Corina va a ser aceptada por el pueblo venezolano. Habrán disturbios, estoy seguro que los van a ver, porque... ¿Lo avalan las elecciones? ¿Perdona? ¿La avalan las elecciones? Yo no creo que van a haber elecciones nuevamente. No, la avala el resultado de las elecciones que se robó Nicolás Maduro. Sí, pero claro, esas actas están en Panamá, sí, donde están todos los resultados de las mesas electorales una por una, porque logramos extraerlas. Isilio, ¿esto es ahora o nunca? ¿Está en el mejor momento ya para sacar a Nicolás Maduro? Porque si usted dice que no pasa de fin de año, ¿es porque es ahora o nunca? Es ahora o nunca. Te sales o te saco. Eso se lo dijo el presidente claramente, de manera que esperemos un poquito de paciencia, porque también el presidente está jugando con la paciencia de los dictadores, del régimen. Y antes del 31 de diciembre, dice usted.
No, yo estoy diciendo antes, no el 31, yo estoy diciendo antes del 31. En el mes de diciembre, en algún momento, esto va a ocurrir. Wow. Expectante vamos a estar Isilio Arriagada, analista político y amigo del presidente Donald Trump. Ha sido un gusto hablar contigo, Isilio. ¿Ah? Ojalá lo podamos tener aquí en otra oportunidad, contar con usted también durante los próximos días. Y también cuando haya muchas gracias, porque me encantó oír que ustedes tienen las cosas bastante claras y no son especulaciones, ustedes están por el camino correcto. Muchas gracias, Isilio. ¿Viste? Buen día. Lo dice Isilio, hacemos buenos análisis. Y tenemos buenas fuentes. Fuentes. Oye, yo creo que hay varias cosas que podemos sacar en limpio de la conversación con Isilio. Primero, esto va a ser en el mes de diciembre. Sí. Analista político y amigo del presidente Trump. Esto va a ser en el mes de diciembre. Y la estrategia de Donald Trump, de que además él lo conoce personalmente, de mantener al mundo expectante cuando él ya tiene clarísimo cómo avanzar. Acuérdense lo que pasó antes del ataque a Irán, cuando le preguntaban, bueno, puede que sí, puede que no, ¿quién lo sabrá? Nadie sabe es lo lo que mismo. estoy pensando. Nadie sabe lo que haré. Isilio es muy amigo de algunos venezolanos que son parte del consejo asesor de Marco Rubio por la crisis venezolana. Ah, mira. Entonces, no solo tiene información de Donald Trump, también tiene información de venezolanos que están dentro del Departamento de Estado proveyendo información, ¿no es cierto? Y siendo no parte de la toma de decisiones, pero sí estando cercano. No, y otra cosa importante que dice Isilio es que efectivamente está secuestrado Nicolás Maduro por su entorno. Titular, Maduro secuestrado. Y partieron las traiciones. Pero vamos a seguir hablando de ese tema, por supuesto, candente.